Listo, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan ahí? ¿Me confirman, por favor? Hola, hola. Ahí me escuchan. Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan ahí, por favor? Rosa, Daniela, Maris, ¿me confirman, por favor? Sí, ¿Sí? señora, yo la escucho muy bien. Perfecto. ¿Y se ve mi pantalla? Sí, señora, está en Sofía Plus para el ingreso de usuarios registrados. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces damos inicio a nuestra última sección en línea. Es importante que tengamos presente que para poder actualizar la información en Sofía Plus deben de ingresar por Betowa. En la parte inferior de Betowa van a encontrar el enlace de ingreso a Sofía Plus. Damos clic allí y lo que vamos a hacer es registrarnos con nuestro documento de identificación. ¿Listo? Hasta hace un momento estaba en Sofía. Vamos a hacerlo por otro navegador. Vamos a ver si por Sofía nos está ingresando. Bueno. Nuevamente entonces está caído el servidor. Wilson, si quiere apaga la cámara. No hay problema, no hay necesidad de que la tengan encendida. Sí, señora. No hay problema. Denme un segundo nuevamente. Intentaré por pestaña incógnito. Definitivamente está caída Sofía Plus. Intentarlo por Opera. Otro operador. Y por Google Edge. Bueno, en este momento por ningún operador nos está dejando ingresar. Entonces otro navegador, el Google Edge. No sé qué está pasando con Sofía Plus. Entonces, porque por más que le demos los permisos y demás, pues nos está bloqueando. Listo. Importante tener en cuenta que para poder actualizar esos datos debe ser por Betowa. En caso de que les esté sucediendo lo mismo, es importante que vayan y lo reporten a lo que son los teléfonos de Saba. Nuevamente publico donde deben de comunicarse. Saba de soportes ambientes de aprendizaje. Acá en la parte inferior van a encontrar la información para que puedan actualizar su información, ¿sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el momento de la certificación se compara toda esa información que se registra del aprendiz en el portal de Sofía Plus versus lo que nos arroja el sistema de Sayuna. Tengan presente que deben de tener las 4 evidencias de aprendizaje. Estas 4 evidencias de aprendizaje deben de estar superadas cada una de ellas en el 70%. Recuerden que entonces hacemos el cierre de nuestra ficha el día 14 de abril
a las 8 de la mañana se cierra la plataforma, comienzo entonces el cierre para todos los cursos. No hay forma de entregar después de las 8:01 de la mañana. No les recibo los trabajos por correos electrónicos. Es importante entonces que se planeen porque esta semana entonces arrancó desde el día 2 de abril, ¿sí? Y termina entonces esta semana el día 9, ¿sí? 9 de abril, Buenas tardes, para que lo profe. tengan presente, Está muy ¿sí? dinámico. Tiene Bien, entonces, para que lo tengan entonces presente, entonces cerramos. John Arboleda, por favor apagas el micrófono, es la tercera vez que te lo cierro. Gracias. Entonces, es importante que lo tengan presente porque finalmente, si nos falta una actividad o una sola actividad está perdidita, no se pueden certificar. ¿Está claro entonces esta información? Sí, Sí, señora. señora. Yo he sido muy flexible con las entregas, entonces para que lo tengan presente. Mire que pueden entregar actividades tardías, pueden entregar más de 3 veces la actividad, se les ha calificado de esa manera. Entonces, hay muchas garantías de calificar. Como esta es nuestra última semana, que es hasta el 9, imagínense, tienen el 10, el 11, el 12 y el 13 para desatrasarse. 5 días como tal, ¿sí? Entonces también aprovechen ese tiempo, no dejen nada para última hora. Listo. Ingresemos entonces a Sayuna. ¿Sí? Recuerden entonces que en Sofía Plus deben de cargar su documento de identificación por ambas caras para que lo tengan también presente. Listo. En formato PDF. En la parte de anuncios van a encontrar una oferta, ¿sí? Donde dice conoce la oferta de formación complementaria. Esta oferta de formación complementaria es 100% gratuita. Se inscriben a través de lo que es la página de Betowa. Pueden acceder en cualquier momento para que se inscriban. Van a encontrar el nombre del programa, el enlace de inscripción y el código de inscripción. Posterior lo va a llevar hacia la página de Sofía Plus como para actualizar su información, le dan continuar y finalmente se registran al curso que deseen. Listo. Acá les dejo toda esta oferta, es supremamente buena, le ayuda a uno en muchas habilidades y competencias que ahora se requieren a nivel, digamos, administrativo del área de la salud, ¿cierto? Fortalecer unas habilidades y unas competencias para humanizar finalmente los servicios en salud. Entonces, se los recomiendo. ¿Listo? Esos son todos. Lo pueden ver. Ahorita también se los envié por correo electrónico. ¿Listo? Entonces, como iniciamos el día jueves, nuestra última semana como tal, ¿qué tenemos como evidencia? Tenemos un manual didáctico. Chicos, cuando hablamos de didáctico, no es texto, ¿sí? He devuelto muchos informes, porque yo no estoy pidiendo informes, la guía de aprendizaje no está pidiendo informes. Tampoco es que yo les diga, vea, no utilicen la IA, no, sí, la IA se puede utilizar siempre y cuando se garantice también un contexto de aprendizaje del aprendiz. Pero es que todo lo copian exactamente de la IA. Y chicos, o sea, es muy fácil detectar un trabajo hecho por IA. Entonces, sí les pido por favor que utilicemos herramientas como por ejemplo la que hemos ido trabajando en el transcurso del curso, que es Canva. Canva tiene diseños gratuitos, podemos hacer un cuadernillo. Si ya definitivamente no somos capaces con la parte de Canva, pues utilizamos el PowerPoint, pero el último, el moderno. Sí, utilicemos las herramientas. Pero por favor, no me entreguen informes. Texto ladrilludo no lo es. Es un manual, como su palabra lo dice, didáctico, con ilustraciones, textos cortos, reflexión, manejo de la información frente a todo lo que hemos ido trabajando, desde la norma, desde los factores de riesgo, los factores protectores, cifras, el evitar finalmente que los chicos, los adultos, las poblaciones finalmente caigan en este flagelo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Elaborar entonces este manual, ¿sí?
con esa intervención breve, es un caso específico, en este caso lo vamos a hacer con un enfoque sobre adolescentes con problemas del consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? Entonces, mire, es solo un entorno, pero finalmente lo podemos hacer en varios contextos. Contexto laboral, contexto social, educativo, listo. Solamente que acá les estoy colocando como la idea, el plan, ¿sí? El caso práctico. Pero lo podemos hacer en otros contextos, no hay problema. ¿Sí? Importante, entonces, la población objeto, describir esa población, ¿cuál es el objetivo? Entregar un material breve que permita ser fácil de leer, ¿sí? De interpretar esa parte de esos recursos que usted está entregando a esa comunidad. ¿A quién? Pues la idea es a lo que son padres de familia, los docentes, los psicoorientadores, el trabajador social, ¿cierto? Todos estos principales miembros de una comunidad que finalmente pueden ayudar a liderar este proceso dentro de este entorno educativo. ¿Listo? ¿Está clara entonces la evidencia de aprendizaje para esta semana final? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Entonces recuerden, no es un texto ladrilludo, porque ya he devuelto muchas evidencias de esa manera. ¿Listo? ¿Cómo hacen su seguimiento? Entonces voy a cambiar, porque eso es nuevamente una pregunta muy reiterativa. Todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Perfecto. Como ven, en la parte inferior estoy colocando el rol aprendiz. Parte izquierda de su plataforma van a encontrar un enlace que se llama calificaciones. Acá van a ver todo ese progreso que tienen dentro del curso. Si tienen una actividad que está perdidita, ejemplo, la infografía está perdidita, vuelvan y entreguen, ¿sí? Y lean muy bien las instrucciones y finalmente entregan de nuevo. Listo. Entonces no hay problema. Bueno, nuevamente me devuelvo. Aquí van a hacer su seguimiento. Lo que está en D significa que no está aprobado, que hay que cambiarlo y nuevamente entregan. No hay problema por ese lado. ¿Listo? Y dentro de lo que es las actividades, muy para la raíz del curso, van a encontrar entonces en la parte de actividades de aprendizaje guía, van a encontrar el enlace de la entrega manual didáctico con su debida instrucción. Muchas veces yo sé que por estar de los afanes, a las carreras, en este momento y demás, pues finalmente se nos olvida leer un poquitico estas instrucciones, ¿sí? Entonces, acá se las dejo. El material de apoyo, ¿dónde lo van a encontrar? Recuerden entonces que eran dos momentos del material de apoyo que correspondían a la semana 1 y 2 y ahora estamos en la semana 3 y 4. Componente formativo, tamizaje y atención en personas con riesgo frente al consumo de sustancias psicoactivas. Van a encontrar entonces el material que corresponde entonces a la semana número 4. Tenemos que nos cargue un poquitico, está un poquito más lento el sistema. Bien, entonces recuerden que lo pueden guardar en formato PDF o ver en forma interactiva. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a mirar el contenido desde la parte 3-4. La parte de síntesis es todo ese resumen de la información que trae el manual. Y recuerden que las actividades didácticas dentro del material de apoyo de formación no hace parte de las evidencias de aprendizaje. Son solo 4. Entonces contamos con un cuadro sinóptico, una infografía, un flujograma y un manual didáctico. Esas son las 4 evidencias del curso. Entonces, en la parte de atención breve van a encontrar contenidos desde lo que son videos, toda esa parte de elementos y demás que lo van a ir construyendo. Van a encontrar también finalmente cifras que pueden entonces apoyar la formación. ¿Listo? Bien, lo pueden ver así. Listo. Recuerden también que el foro de dudas e inquietudes y el foro social no hacen parte tampoco de las evidencias de aprendizaje. Si desean, participan de ellos. Si no, pues no hay problema.
El foro de dudas e inquietudes es como su palabra lo indica, solamente para dudas e inquietudes, no presentaciones. ¿Listo? Bien. ¿Les parece entonces si empezamos entonces la semana número 4 desde el abordaje como tal, el contexto de la semana? Profesora, quiero hacer una pregunta. Sí, claro. Porque cuando una persona está en, en consumo, ¿sí? Y uno la lleva, digamos, al psiquiatra y le dicen a ellos, les pregunta que si está de acuerdo para llevarlo a rehabilitación, y si ellos no están de acuerdo, no se puede hacer nada. Porque es un proceso voluntario. No puedo obligar a absolutamente nadie, ni Pero, siquiera. Solamente cuando hablamos del proceso en menores es porque hay una autorización expresa de su acudiente o responsable del menor. pero Pero lo cuando que ya son pasa, personas adultas, no. pero lo Un que proceso, pasa es que ellos no tienen sus 5 sentidos encima. Se lo pero no digo, las puede. se lo digo por experiencia, porque mi hija está en condición de calle, ¿sí? En otro país, y la he traído, y eso va en todas partes, no aquí solamente en Colombia, en Sí, otros países y todo eso. son Mm, procesos voluntarios. Son procesos voluntarios, pero ellos no tienen sus 5 sentidos encima, entonces no sé por qué no aún. Cuando, porque es mi hija, es mujer, y también les dije que me la operaran para que no tuviera hijos. Ella dijo, no, yo no quiero, no la obligaron tampoco. ¿Y No. qué, y qué ha tenido que hacer? Darlos en adopción, porque ¿qué más? Entonces, eso sería bueno, no sé. Eso ya es un proceso Entraría, penal, son procesos penales y eso yo ya no lo puedo, digamos, discutir ni poner en tela de juicio porque es un tema que va jurídicamente. O sí, pero sea, hay cosas que son ya problemas dentro del desarrollo de cómo se crean las normas en Colombia, pero mm, cuando son, digamos, procesos con menores de edad, hay un consentimiento que lo permite el acudiente del menor, pero cuando son ya mayores es un proceso 100% de voluntad. sí, eso no, eso da mucha tristeza, porque a veces sufre más el familiar que ellos al verlos Claro, así. Bueno, totalmente de acuerdo. de todas maneras, muchas gracias, profe. Con todo gusto, Amari. Bueno, voy a dejar de presentar nuevamente y nuevamente presento mi pantalla. Me confirman si nuevamente lo están viendo. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, dentro de este proceso, entonces en esta última semana vamos a realizar esa intervención breve frente a esos usuarios de riesgo como tal, frente al alto abuso de esa adición de sustancias psicoactivas, pero recuerden pues que hemos ido hablando también de otras adiciones nuevas, ¿cierto? Y vamos a mirar un poco sobre esos protocolos que ya están establecidos. ¿Quién los establece? Pues finalmente el Ministerio de Salud, ¿sí? Y por otro lado, entre otros contextos, que es el contexto laboral, pues hay otra parte que se involucra, que sería el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? De acuerdo a cada unos protocolos, unas normas que van establecidas desde los códigos sustantivos del trabajo, pasando por la política de salud pública en Colombia, la otra política de salud mental en Colombia, más la política frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas a nivel Colombia. ¿Listo? Entonces, todas esas normas hay que traerlas nuevamente en contexto frente a toda esta caracterización de esta información. ¿Listo? Entonces, dentro de todas estas, digamos, partes importantes que tenemos que tener en cuenta, recuerden que se certifican las personas que tienen todas las evidencias de aprendizaje subidas y cargadas al sistema de Sayuna, ¿sí? Entonces no puede aparecer ninguna evidencia de aprendizaje fuera de la plataforma. Lo que está en la plataforma es lo que se evidencia el trabajo del aprendiz. Entonces, por eso yo no puedo recibir ninguna evidencia de aprendizaje por el correo electrónico, ¿sí? Bien. Entonces, importante recordar entonces que este tema habla sobre ese abuso de esa sustancia, finalmente, ¿qué va a traer? Habla frente a esa condición de consumo, que hay una compulsión, es decir, que hay una necesidad
finalmente, ¿para qué? Para esa persona depender finalmente de una sustancia como tal o otras adiciones. Finalmente, eso hace parte ya de esa, digamos, de cómo se mueve, cuál es su rutina como tal y qué sensaciones genera en ese estilo de vida que ya toma la decisión esta persona, ¿sí? Es un problema como tal, por eso se caracteriza parte de la salud pública en Colombia, finalmente está generando una afectación al bienestar físico, mental y social de la persona y que hay unas consecuencias a nivel de desarrollo integral de la persona. Dentro de todo esto les hablaba la semana pasada que esta semana les tenía todo el tema de cifras, ¿sí? Este tema de las cifras a nivel mundial, vamos a hablarlo desde la parte macro, nos dice lo que es Naciones Unidas, nos dice que alrededor de 300 millones de personas consumen sustancias psicoactivas, ¿sí? En el mundo, es decir, el 6% de la población adulta se caracteriza en este tipo de cifras. ¿Qué es importante tener en cuenta acá? Se estima que 316 millones de personas finalmente han consumido alguna droga. Esta cifra va hasta el año 2023 y la población que se toma como rango de referencia es entre lo que son adolescentes 15 a 64 años. Les contaba que también había unas cifras importantes en lo que era la población adulta, ¿cierto? ¿Qué se ve en tendencia? La tendencia es en incrementar ese consumo, tristemente, ¿sí? Porque hay muchas normas, hay muchas políticas, hay muchas, digamos, estrategias a niveles internacionales y a niveles nacionales. Y muchas veces me preguntan, profe, pero entonces, ¿por qué sube la cifra? Entonces, ¿por qué sube la cifra? Depende de todos esos contextos que hemos ido hablando desde el contexto intrafamiliar, el contexto laboral, los contextos sociales y demás, y el fácil uso de estas porque pues tienen el alcance fácil de hacer ese consumo, ¿cierto? De cómo llega finalmente esa droga hacia la persona. Dentro de esa caracterización también nos habla que dentro de este entorno como tal se genera finalmente unos trastornos a nivel de qué, de la persona por ese consumo de sustancias psicoactivas. ¿Qué nos dicen? Nos separan unas cifras importantes entre hombres y mujeres, ¿sí? Y nos dicen que finalmente una de cada 18 está en un tratamiento y uno de cada hombre está 7 en tratamiento. ¿Cierto? Son, digamos, referencias importantes que hay que tener en cuenta. Lamentablemente, vuelvo e insisto, eso es a través de todo este contexto que hemos tenido, digamos, social, cómo se mueve el mundo como tal. En Colombia, yo coloco esta cifra del año 2019 como referencia. Me parece importante porque finalmente hay una prevalencia, digamos, de ese consumo, ¿cierto? Entre lo que es una vida y ese consumo, digamos, de esas sustancias. En Colombia se hizo una referencia entre los 12 años, incluso mucho menor la cifra de comparación hacia los 65 años. Entonces también se identifican incrementos. Acá se ve la variabilidad del tipo de sustancias psicoactivas. Empiezan siempre con el tema del alcohol, el tabaco, pasamos a lo que son los cigarrillos electrónicos o los vapeadores, que yo les decía que eso también se está convirtiendo en un tema de salud pública y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Hay muchos chicos de estos tipos de influencers que son muy jóvenes y que ya están padeciendo problemas pulmonares. Que esos problemas pulmonares los podría tener una persona de más de 80 años y personas de 18, 19, 20 están teniendo esos problemas respiratorios agudos. Entonces encontramos también desde lo que son medicamentos de carácter tranquilizante, como lo que son la morfina y demás. Acá se encuentra el tema de la marihuana, el tema de sustancias ilegales, que son entonces la marihuana, la cocaína y sustancias inhalables. Cuando hablamos de sustancias inhalables, toda esa variedad que hay dentro de este lamentable mercado, ¿sí? Es importante tenerlo presente. Dentro de esta parte, como tal, les decía, recuerden esas cifras también que yo les colocaba y la ruleta de las drogas que había, ¿cierto? La clasificación de las mismas. Un dato más central, en la ciudad de Bogotá, ¿sí? Que es nuestra capital,
según Saludata, que esto es parte del Ministerio de Salud, nos dice que el número de habitantes de calle no incluidos en el mapa nos habla de 17.551 personas. Dentro de todo este tema de cifras, pues encontramos entonces, este fue un cálculo entre los años 2015 al 2025. Entonces, si ustedes ven, van en tendencia al crecimiento, ¿sí? Empezamos con 14.000 más o menos en consumo para el año 2015, en el 2025 tuvimos una tendencia de baja, pero si ustedes ven las cifras, cada momento va en incremento, ¿cierto? Va en tendencia al incremento. Dentro de todo esto es importante tener en cuenta que hubo unos momentos entre lo que fue el segundo trimestre, el tercer trimestre y el cuarto trimestre, donde hubo una tendencia a ese consumo de qué? De subir y bajar el consumo, ¿cierto? Otras cifras más específicas, el número de casos según el estudio del estado civil, de acuerdo a un tratamiento, digamos, de acuerdo al nivel educativo. Se identifica que en los niveles educativos más inferiores hay un mayor uso de este tema de sustancias psicoactivas, ¿sí? Otra cifra muy importante, que por eso se las quiero proyectar, esto es a través de lo que es el sistema de alerta de Secretaría de Educación, nos da unas cifras muy importantes que tenemos unos incrementos de lo que es el consumo de la marihuana, el consumo de los vapeadores, el tema del alcohol y las sustancias no especificadas son todas esas, digamos, variantes de, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta dentro de nuestro contexto educativo. Son cifras que de verdad son un poco preocupantes, ¿sí? Porque finalmente los psicoorientadores y los trabajadores sociales dentro del tema de lo que es la academia, hay que generar mucho más estrategias de intervención, ¿cierto? Y detectar tempranamente, porque es que la idea es esa, o sea, llegar al punto de detectar temprano, pues hay unos factores de riesgos, pues ya los identificamos, pues hay que actuar, ¿sí? Otras cifras que también me parece importante tenerlas en cuenta, además de que es reciente, es el tipo de nuevas sustancias psicoactivas en Colombia. Entonces hablamos de lo que son, digamos, el fentanilo y sus variantes, ¿sí? Mire cómo vamos acá en crecimiento, ¿cierto? Entonces es importante tener esa cifra. En el 2013 tuvimos una gran variedad de sustancias a base de plantas, otras entonces a base del fentanilo, además de sustancias sintéticas, ¿sí? Y que es importante tener en cuenta también que las nuevas sustancias, pues finalmente que están reportadas hacia la tendencia del año 2024, son reportadas en el mundo 1.286, ¿sí? Es importante. Y reportadas en Colombia hablamos de 64. Entonces, son cifras que realmente sí son importantes tenerlas presentes. Dentro del consumo, esta es una tendencia ya a nivel de Medellín en el contexto laboral. En este contexto laboral se hizo unas pruebas al área o el sector de conductores. Se hicieron 149 pruebas en un periodo de un mes, ¿sí? En estas cifras que se encontraron 23,6% de lo que son casos positivos frente a ese tamizaje de esas sustancias psicoactivas, dentro de las cuales se identifican que lo más alto es el consumo de cannabinoides, ¿cierto? Posterior a este sigue lo que es la cocaína, las anfetaminas y todo lo que tiene que ver con las metafetaminas. Dentro de todo eso, pues siempre hay un dicho muy popular que finalmente totalmente incoherente con ese dicho, pero digamos que expertos como en la parte de toxicología, pues aclaran que finalmente el estar en un tema de sustancias psicoactivas, finalmente hay una afectación a esa coordinación, a esos reflejos, y finalmente sí hay un daño a nivel biológico, a nivel cerebral, y que además
No tenemos esa capacidad de discernir si está grave o está mal o si está bien hecho o no, ¿cierto? Pues finalmente si hay una alteración de los sistemas, del sistema nervioso, ¿cierto? Y otros sistemas. El panorama actual del consumo de sustancias psicoactivas para el año 2026, teniendo como referencia al año 2025, entonces en referencia a esta, digamos, población vulnerable entre los 12 y 65 años, nos hablan que el 9.8 han consumido un tabaco, ¿cierto? Que era lo que yo les, digamos, explicaba en una primera sección, que había una parte experimental y que una parte de esa experiencia experimental era esa parte de alcohol, ¿cierto? Finalmente, ¿qué nos está diciendo? Que alrededor de 800.000 personas reportó finalmente un consumo de sustancias ilícitas y que en la población escolar o académica entre el rango de 2 y 18 años han consumido alcohol en el último mes, o sea, ni siquiera en el año, en el mes, ¿cierto? ¿Dónde se ve el incremento de inicio de este consumo? En menores de 13 años, ¿cierto? También se ve el consumo de los cigarrillos electrónicos o los famosos vapeadores, ¿sí? Y en la población universitaria, todavía me pareció más crítica esta cifra, fue que el 56,1 comenzó el consumo de sustancia del alcohol en ese último mes y que además hay una cifra adicional que es el 28,4 de estos chicos que hacen el consumo de alguna sustancia ilícita, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué es importante? Identificar entonces también las poblaciones vulnerables, ¿cierto? Personas que finalmente hay unos grupos ya específicos que ya tienen cómo tener la opción de inyectarse, ¿cierto? Personas privadas de la libertad también. Entonces, tenemos una población en riesgo, vulnerables, poblaciones de situación de calle, mujeres gestantes y lactantes, ¿sí? Que finalmente, y otras poblaciones que son las poblaciones étnicas, ¿sí? Que es importante también acá reflejar el tema de las muertes asociadas a este consumo y que además hay una relación que el 78% es relacionados con el alcohol. No sé si recuerdan un caso muy específico en la ciudad de Cali el año pasado sobre el tema de unos retos sobre el alcohol. No sé si lo escucharon. Donde una chica a través de un reto de una discoteca ya perdió la vida, ¿cierto? Entonces también, mire que hay digamos, oportunidades reales que se ven dentro de ese contexto social, oportunidades negativas, ¿cierto? Aclarando, son oportunidades muy adversas. No tener en cuenta el tema de que la sustancia del alcohol también hay unos daños en ciertos órganos, ¿cierto? Por eso tenemos cáncer como ejemplo la cirrosis, ¿cierto? Que son asociadas también al consumo de alcohol en jóvenes, ¿sí? Eso es importante tenerlo presente. La juventud muchas veces desconoce todas esas problemáticas que finalmente están asociadas al alcohol, a los vapeadores, al tema de ese abuso y de esas sustancias. Además, el tema de la experimentar cosas negativas, pues podemos experimentar cosas positivas, lectura, deporte, cultura, recreación, en fin, ¿cierto? No siempre hay esas oportunidades negativas, siempre hay oportunidades positivas dentro de cualquier tipo de contexto. El cambio, recuerdan que dentro de lo que fue el enfoque de la política de salud pública frente al consumo de sustancias psicoactivas, que acoge a todos los contextos como tal, nos dice que para el año entre el 2025 y el 2033, nos dice que hay unos 5 ejes estratégicos. Dentro de esos ejes estratégicos, finalmente, ¿qué va a tener como enfoques? Entonces va a tener los derechos humanos, la reducción de riesgos y daños, la parte diferencial y de género, la parte territorial e interseccionales, ¿sí? Y la parte comunitaria. Esos son como los ejes que se propone dentro de ese enfoque de lo que es la política a nivel de consumo de sustancias psicoactivas.
Y dentro de sus principios, dentro de la norma, es garantizar el tema de la integralidad, la autonomía y toda esa parte interculturalidad como tal, y que sí sea de fácil acceso, pues para que puedan participar, ¿cierto? De acuerdo a que a unas ofertas garantizadas por el Estado, ¿cierto? Asegurando el acceso por sus IPS, EPS como tal, para que tengan una continuidad dentro de ese servicio. Además, también los ejes de estratégicos con las comunidades o la coordinación intersectorial, llámese laboral o llámese académico. ¿Sí? Entonces es importante tener el tema de esa mitigación, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer para evitar esos daños dentro de esas poblaciones? Que ya identificamos cuáles son las poblaciones, digamos, vulnerables, ¿sí? ¿Cómo hacer que estas personas no se sientan cuestionables, que rechacen los tratamientos o los procesos, ¿cierto? ¿Cómo hacer también que estos procesos también sean de fácil acceso? Porque hay algunos que son de carácter privado, otros de carácter público, ¿cierto? En Medellín había muchas, digamos, estrategias, todavía se siguen teniendo estrategias, pero el tema cuando ya son consumidores en estado de calle, hay otras políticas también que nos apoyan frente a ese servicio con este tipo de personas ya vulneradas, ¿sí? Entonces, finalmente, además de identificar, tener un diagnóstico y tener las rutas integrales de atención ya establecidas por lo que es el Ministerio de Salud, dentro de esas entidades prestadoras de ese servicio, finalmente es evitar. ¿Qué vamos a evitar? Esa deserción estudiantil o académica, la deserción laboral, ¿cierto? Brindar en esos contextos sociales otras oportunidades a estas personas vulnerables. También el tema de las casas de lo adulto mayor, ¿sí? Que son también unas que son gratuitas. Otra alternativa son lo que son los grupos de la tercera edad, donde también tienen otras actividades como lo que es la cultura, la parte, digamos, de manualidades, gimnasias, en fin, hay muchas formas también y estrategias como tal para este tipo de comunidades vulnerables. Cuando ya la persona pasó por este proceso, finalmente hay un tema de superación, hay un tema de articulación y otras de concertación, ¿cierto? Y esa concertación también es de carácter voluntario. Y esa concertación es el tema de esos impulsos, de esos deseos de volver a recaer, ¿cierto? ¿Cómo concerto yo esa parte dentro de todo ese contexto? ¿Cómo fortalezco esas redes de apoyo? Llámese familiares, amigos. Y finalmente, ¿cómo hacemos para que entre nuevamente a esta sociedad, ¿cierto? A formar dentro de todo ese proceso parte, digamos, importante a una sociedad, ¿cierto? ¿A través de qué? Servicios, no solo servicios en salud, sino todos los demás servicios que están garantizando o lo que nos está indicando la norma, ¿cierto? Dentro de ese contexto, entonces hablábamos que tenemos que tener en cuenta todas esas herramientas que ya habíamos hablado desde los test, tanto lo que hablamos a nivel biológico, a nivel, digamos, de entrevistas, los test en pruebas, que son cuestionarios. Entonces hay muchas opciones como herramientas para poder identificar, incluso cuando se aplican baterías de riesgo psicosocial en los contextos laborales también hay una parte donde se identifica, ¿sí? Cuando hablamos del contexto también laboral, las pruebas, los exámenes médicos ocupacionales de ingreso o los periódicos, ¿sí? Ahí también podemos tener una identificación de ese riesgo. Para los menores, entonces hay unos perfiles sociodemográficos que se deben de aplicar a esa población educativa, ¿sí? Sin llegar al punto, pues, de cuestionar a la persona, ¿cierto? Que la persona no se vaya a sentir atacada, ni mucho menos, ¿sí? Pero sí, ya cuando se identifica, pues, ¿cómo vamos a hacer para empezar a hacer esa estrategia digamos, de aplicación de esa política pública? Dentro de ese consumo, entonces, hay una sospecha, ¿sí? Finalmente,
hay un tema sobre una afectación de la salud mental. Hay que identificar, ¿sí?, cuál fue el posible trastorno. Además, ¿sí?, qué fue lo que consumió la persona. Además también qué síntomas, hay unos signos y unos síntomas que se identifican y cómo pide ayuda frente a esa red de apoyo y además también solicitar esa ayuda de esa red o finalmente de las personas a cargo en caso de que sea un menor, pues de un menor. Listo. Todas esas rutas integrales que ya están establecidas, que son a través de determinar ese contexto y todas esas entidades, llámese públicas o privadas, que finalmente hacen parte de este sistema. Entonces hay un tema del rol asegurador, hay un tema de caracterizar esa población, hay que tener unos recursos especializados, se hacen unas investigaciones, se dirigen las cifras al CIVIGILA, hay un sistema ya de información establecido donde ya caracteriza esta población, nos dice qué es las entidades que tienen territoriales para brindar ese apoyo, desde qué punto, desde la promoción y el mantenimiento pues de la salud, las rutas de riesgo y finalmente ya las rutas específicas de atención. Cuando hablamos de eventos específicos es individualizadas atención. Esto. Entonces, cuando hablamos de todos esos determinantes, finalmente estas RIAs se convierten en ¿qué? Esas estrategias de ese eje normativo. ¿Qué va a tener en cuenta? Pues me va a evitar nuevamente esa aparición. Esto recuerden que son parte de los fenómenos de salud pública. Además de realizar ese diagnóstico y finalmente hacer esa planeación del tratamiento, hay que hacer un tema de seguimiento y control a través de la rehabilitación de la persona, ¿cierto? ¿Cómo se aplican? Como les decía, a nivel colectivo, individual, y finalmente se promueve esa salud y se previene esos factores de riesgo que pues, finalmente van a caer en ¿qué? En una enfermedad. Dentro de esta parte de lo que son las RIAs, ¿sí? Hay unas capas, me parece una cebollita, y finalmente, ¿qué dice el tema de la norma a nivel de salud pública en Colombia frente a esta parte de consumo de sustancias? Hablan desde el entorno de la gestión pública, desde el hogar, desde la parte laboral, desde la parte del ciudadano en común, y finalmente todo el tema comunitario y el tema de educación. Entonces hacemos una gestión pública y una promoción en salud y que además tienen unos ejes estratégicos como tal que finalmente me van a apoyar dentro de esa aplicación de esas rutas integrales. Que hacen parte entonces, dentro de esos entornos hay unas intervenciones y hay unas rutas específicas como tal que me van a garantizar esa atención frente a esos eventos ya específicos del consumo. ¿Sí? Estas rutas las pueden encontrar, ¿sí?, en el Ministerio de Salud para que lo puedan revisar. ¿Sí? Dentro de toda esta parte, un ejemplo, una ruta integral de promoción y mantenimiento para la juventud, hablamos con una característica de 19 a 28 años, entonces hablamos de una valoración, de un desarrollo, el tema de la salud como tal general, hablamos entonces de intervenciones, intervenciones en familia, intervenciones en comunidad, hay un tema de tamizajes y finalmente un tema de educación. ¿Sí? Dentro de estas rutas integrales hay unas que son a nivel de riesgo, ¿cierto? Finalmente la idea es atender oportunamente e integralmente a la persona que ya presenta esa afectación a la salud, ¿sí? Dentro de esa construcción que se hicieron dentro de esas rutas, finalmente, el Ministerio de Salud hace toda esa validación, esa identificación, hace unas construcciones, se revisa unas cifras, finalmente se implementa y nuevamente hace nuevo el ciclo, ¿cierto? ¿Cómo se identifica? El plan decenal en salud es una parte también importante dentro de esa caracterización normativa, cómo se empieza a construir también todas esas estrategias, ¿cierto? De intervención. Entonces hay unos planes generales. Ejemplo, entonces tenemos una estrategia comunicativa con la ciudad
el fomento del cuidado y la gestión del riesgo, ¿cierto? Que finalmente hay otras entidades de carácter gubernamental que hacen ese apoyo frente a esa gestión del riesgo. Dentro del plan del cuidado individual que se tiene, entonces hay siempre que hablar de una detención temprana. Ya cuando pasa el trastorno de la salud mental, pasa al consumo de las sustancias, vamos a tener que tener en cuenta un equipo específico. Y finalmente la psicoeducación. Todo el tiempo estamos hablando de la psicoeducación, ¿sí? Dentro de todo este proceso, además, hay unos objetivos específicos que es, digamos, asesorar sobre lo que está, digamos, mal dentro de ese contexto que va a generar ese factor de riesgo, ¿cierto? La claridad frente a lo que pasa frente a un consumo de sustancias, también tener en cuenta esos comportamientos asociados al consumo, hablábamos de signos y síntomas, hablar también el tema de generar esa confianza en el momento de hacer todas esas intervenciones, hacer un refuerzo, ¿cierto? De lo que es la parte autoefectiva o auto, digamos, conocimiento, yo siempre lo digo así, y es una palabra que me ha gustado mucho conocer desde todo este contexto, este marco, cómo me autoevalúo, cómo se autoevalúa, cómo se autopercibe, ¿cierto? Para poder permitir o admitir todas esas partes de esos apoyos para conseguir ¿qué? Una parte de voluntad, ¿sí? Y finalmente entrar en un proceso. Acá habla mucho el tema sobre la autoconvicción, ¿cierto? Dentro de ese plan nacional que les decía de salud pública, hay unas redes como tal frente a esa promoción de salud mental. Entonces hay una prevención de trastornos mentales, la prevención del consumo de sustancias, el tamizaje de salud mental, la detención temprana, hay un tema de canalización, un seguimiento y la rehabilitación comunitaria, ¿cierto? Ese es el punto final que queremos llegar cuando una persona finalmente ya tiene una afectación a la salud de esta parte. ¿Cuáles son los actores? Como les decía, desde la parte institucional gubernamental, la parte comunitaria, social y las ONGs. ¿Sí? Dentro de esos componentes, la prevención, finalmente hay una caracterización de esa población, se regula esas rutas, se delimita la parte territorial, cuáles son las estrategias de intervención, hay unas redes integrales frente a esa prestación de esos servicios en salud, se define el rol de tipo carácter asegurador, se define el tema de incentivos dentro de ese sistema como tal, se requieren los procesos de información necesaria, hay un tema de recurso humano y finalmente hay una investigación y un control, ¿sí? Entonces, dentro de esos elementos es importante encontrar que hay una parte de intervención que hace una recolección, finalmente una atención primaria, ¿sí? Y que es un proceso que me va a poder optimizar un proceso, ¿sí? Dentro de esos componentes, entonces hablamos de una retroalimentación, un compromiso, hay unas recomendaciones. El tema acá es siempre tener en cuenta el tema de la empatía como tal dentro de todo este proceso, ¿cierto? Y llegar al punto de esa autoeficiencia, que finalmente la persona está dispuesta a generar ese cambio. Por eso les decía al inicio con la pregunta de Damaris, es un proceso 100% voluntario, ¿sí? Frente a lo que son personas adultas. Dentro de unas estrategias que se han considerado, son esas estrategias de motivación, de intervención. Finalmente están estos dos individuos en esa interacción frente a esa identificación de esa posible sustancia que tenemos el problema. Hay que considerarlo, no se acepta el problema y lo considere como algo normal, hay que identificar esta parte y la idea es minimizar ese consumo, ¿cierto? Finalmente que se motive también a ese cambio. ¿Cuál es el objetivo? Pues finalmente que este tenga en cuenta que va a asistir de manera voluntaria a través de ese cambio o esa transformación, se explora finalmente y hay un tema también fundamental frente a esa autonomía, las motivaciones a ese cambio y expresar siempre pues el tema de la empatía. Empatía no significa que nos persuadió, no.
Empatía es tener en cuenta el tema de la escucha, ¿cierto? Y tener en cuenta el no juzgar el proceso, ¿cierto? Solamente orientar frente a las consecuencias que pueden tener, ¿cierto? Y brindar también, además, herramientas de apoyo y gestión. También la autogestión, ¿sí? Y finalmente que se pueda incluir ese tratamiento, ¿cierto? El tema de la rueda del cambio, que tiene que ver, habla sobre la parte que es la precontemplación, la contemplación, ya pasa a una determinación, pasa a una acción como tal, ya me, digamos, autoevalúo, me autosostengo, hay un mantenimiento y por supuesto hay un riesgo de recaída, ¿sí? Dentro de todo esto, finalmente este tema de la determinación es colocar metas, metas a corto, a mediano y a largo plazo, ¿cierto? Hay una concertación de esa acción para que la persona vaya desarrollando ese objetivo o esa meta planteada. Dentro de toda esta determinación es finalmente comenzar ese cambio en unos tiempos determinados, ¿cierto? Hay un compromiso, se evalúa, finalmente la persona adquiere ese compromiso o adhiere ese compromiso a su vida, incrementa las probabilidades finalmente de éxito y finalmente puede construir nuevos proyectos como tal, ¿sí? Y la acción, pues establecer nuevos procedimientos de conducta. Finalmente lo puedo también determinar en un periodo de tiempo. La idea es que sea meses. Y finalmente reevaluar cada cierto tiempo esa gestión de cambios que hizo la persona. Entonces, dentro de un ejemplo de una ruta de atención integral, entonces tenemos la identificación a través de qué? Líderes sociales, la parte institucional educativa, sectores comunales, el ICBF, las comisarías, ¿sí? Mire todas las entidades que podemos tener en cuenta como estrategia o aliado. Hay una parte de recepción de esa ruta integral, llámese las comisarías de familia, la parte de institucionalidad gubernamental, en menores el ICBF y el tema también de la policía, ¿sí? ¿Hacia dónde van? Hacia una orientación de una atención, ¿sí? Llámese a una red de apoyo integral en salud y finalmente vamos a tener en cuenta el tema de intervención individual, ¿sí? Mire que yo cada semana les he mostrado también el tema de las llamadas, ¿sí? El tema de esas rutas, cómo las puedo activar. Por decir, en la ciudad de Medellín, en las estaciones del metro hay unas estaciones específicas con lo que son los escuchaderos, la línea dorada, la línea púrpura. Hay muchas opciones de empezar a activar esas líneas de atención y salud. Listo. Ese mantenimiento es sustentar todos esos cambios, ¿cierto? Finalmente, ¿para qué? Para que no se vuelva a presentar la recaída, ¿cierto? Esta parte involucra digamos, modelos en espiral, ¿sí? Permanece en un periodo corto o largo plazo, ¿sí? Finalmente es el cambio de ese estilo de vida de la persona. Otra parte que me preguntaban mucho era quién reportaba. Y finalmente puede reportar cualquier persona, ¿cierto? Hay un tema de entidades como lo que son las inspecciones de policía, los comandos, el hospital, ¿sí? El tema también de personería, las instituciones educativas, que tenemos coordinadores académicos, los rectores, bueno, cómo se alía hacia esa Secretaría de Salud y a esa Secretaría de Educación, ¿cierto? ¿Qué estrategias se van a tener dentro de ese desarrollo y esa intervención? Señales algunas, ¿sí? Acá no hablo de todas porque pues son algunas, habla de qué es, digamos, las partes o cómo puedo yo identificar fácilmente cuando hay unas alteraciones, digamos, a sus actividades cotidianas, también, digamos, cómo se descuida a nivel personal. Hay muchas mentiras dentro de la persona, muestra conductas diferentes de un entorno normal que se desenvuelve la persona. También habla, digamos, convive con personas
que ya finalmente tienen un consumo de cualquier tipo de sustancia. También el patrón del sueño, el patrón de cambios de la personalidad. Bueno, y también puedo ver personas que al contrario hay un aislamiento de las personas, ¿cierto? De su círculo, perdón. El tema del modelo de cambio de conductas, según los autores, entonces me habla sobre una precontemplación, contemplación, una preparación para la acción, una acción y una abstinencia. Y el tema o el riesgo de las recaídas, ¿cierto? ¿Qué se procura? Dialogar, no juzgar, compartir esa preocupación, darle un espacio a la reflexión, motivarlo, dedicar ese tiempo, hablar de todo, digamos, del problema en un tono apropiado y en unas palabras apropiadas, ¿cierto? ¿Qué se evita? Pues que no nos oculten información, que no nieguen las evidencias, no hay que encubrir comportamientos, no hay que ignorar ya finalmente lo que está sucediendo con la persona. Las estrategias van desde lo que tiene que ver con el papel de la familia, el papel educativo y el entorno laboral, ¿cierto? Todo es a nivel de aprendizaje, ¿sí? Para evitar finalmente ese uso y ese abuso, ¿cierto? Y finalmente que se deje de tomar como algo natural, ¿sí? Sino que es darle la importancia y la relevancia al problema. Para algunas pautas, de acuerdo a los menores, entonces es identificar los efectos negativos, el diálogo sobre qué efectos puede traer dentro del sistema, digamos, de nuestros órganos, sentidos y demás, enseñar a cuidar el cuerpo, el tema también de los, digamos, videos. Hay ahora una gran tendencia que son los podcasts digamos, de apoyo educativo, también tener la parte, digamos, de ilustraciones severas. Cuando hablamos de severas, son de imágenes de impacto que finalmente son sencillos, pero que finalmente hay un impacto en la persona. Y hay también un tema del vocabulario, ¿cierto? Y que sea muy sencillo de expresar e identificar y entender, ¿sí? Como por ejemplo, esto es una imagen de fácil uso para el momento de hacer una charla con un menor, ¿cierto? ¿Por qué es malo el cigarrillo? ¿Qué efectos tiene? Mira cómo está construido. ¿Qué es lo que me va a pasar si yo consumo esto? Ah, pues me va a dar un cáncer de pulmón. Ah, pues entonces voy a tener una afectación. Ah, no voy a poder respirar. Esas son unas palabras que me dice mi hijo. Ay, entonces uno no respira. No, uno no respira. ¿Y cómo se pone el pulmón? Se pone negrito. Ah, o sea que ya no tendré pulmón. No, no tendrías pulmón. Entonces también es el lenguaje sencillo y claro que le debemos de hablar tanto a los niños como a los adolescentes, ¿cierto? Hay muchas imágenes de impacto que generan estas graves afectaciones a la salud. También pasa con el tema de los vapeadores, el tema también de las otras sustancias psicoactivas como tal, el antes y el después de utilizar el tema del cigarrillo o el alcohol u otras sustancias, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta que entonces según la normatividad, ¿sí? Bajo todo ese establecimiento, como tal, hay un tema de prevención y hay unos servicios integrales del consumidor de sustancias psicoactivas. Entonces, estas normas son importantes tenerlas presentes porque finalmente se tienen que prestar unos servicios de acuerdo a una modalidad de atención establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, ¿sí? Y todas esas instituciones deben de brindar todos sus programas de atención al consumidor de sustancias psicoactivas, ¿cierto? Dentro de ese principio de atención integral, entonces tenemos todo esto, ¿sí? Enfermedades crónicas, el consumo de sustancias, el tema de alimentación, el funcionamiento social, los factores, digamos, cancerígenos y también los eventos adversos, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es garantizar los derechos de salud frente a esas personas consumidoras de sustancias psicoactivas y el fácil acceso a estos servicios en salud, ¿sí? Entonces, recordando que esa atención integral debe ser a través de los procedimientos
un tema de procedimientos terapéuticos, el tema de medicación, los servicios de urgencia y todo lo que tiene que ver con intervenciones adicionales y demás. ¿Sí? Y esa atención primaria facilita toda esa integración desde el punto público, la promoción, la prevención, parte de un diagnóstico, hay un tratamiento, una rehabilitación y finalmente es nuevamente garantizar esa calidad y bienestar para esa persona que fue finalmente afectada en esa parte de la salud. Y según la ley 1566 del 2013, pues obliga a que todas las personas sean atendidas frente a ese trastorno mental relacionado frente al abuso de sustancias psicoactivas. ¿Y qué tratamientos se deben de tener? Servicios amigables para los adolescentes y jóvenes, las unidades de salud mental de baja, mediana y alta complejidad, los centros de atención comunitario y todo lo que tiene que ver con la atención primaria en salud. ¿Sí? Entonces, todo hablamos desde unos derechos de salud que vienen establecidos dentro del POS, que permite garantizar esa atención pertinente de calidad que pueda estar afectando entonces la salud de la persona. Entonces, dentro de esos derechos de acceso a los servicios en salud, tenemos las instituciones, el servicio y la descripción. Van desde una cama hospitalaria, hay un tema de atención domiciliaria psicológica y un trabajo social durante una fase de mantenimiento. También hay atención de urgencias, una intervención de crisis, intervención también breves. Hay unas pruebas toxicológicas, hay también entonces un tema de educación, tanto individual como colectivo, hay una internación, una intervención en terapia ocupacional y finalmente una internación parcial dentro de un hospital, sea por un día, ¿cierto? Entonces, finalmente hay ya, digamos, muchos esquemas de intervención. También hay algunas pautas de todo va orientado a la psicoeducación, ¿cierto? Finalmente es ayudar a diferenciar esos peligros y esos riesgos, cuáles son esas consecuencias, cuál es el deterioro de la salud finalmente, qué es lo que está pasando dentro de su entorno, esa red como tal, y finalmente generar ese sistema de confianza, ¿sí? Entonces, hay muchas opciones de hacer esas recomendaciones para ese abordaje finalmente. La idea es buscar esa articulación de todas esas redes de apoyo que hay a nivel institucional, a nivel de acceso, el tema de la atención, el tema del mantenimiento y demás, ¿sí? Y dentro de lo que era el contexto, digamos, de nuestra última vivencia de aprendizaje, recuerden entonces que nuestro objetivo va a ser entonces los adolescentes, pero si desean lo hacen en otros entornos, no hay problema. Y finalmente, a mí sí me gustaría escucharlos frente a qué les gustó del curso. Ahora sí, les dejo, pueden abrir los micrófonos. Buenas, profe. Hola. Bueno, pues primero que todo, darle las gracias pues, por de la mejor manera usted nos explica los procedimientos. Lo que más me gustó del curso fue los gráficos, porque uno pone con los gráficos que usted colocaba en pantalla, se guía mucho y pues en mi perspectiva personal, pues como yo soy consumidor, entonces entendí muchos factores de los que usted colocó ahí en las presentaciones, era lo que me estaba pasando antiguamente en cuanto a eso. Y pues no siendo más, también a mis compañeros, pues muchas gracias por estar aquí también, pendientes de este tema, porque es muy importante, ya que es un factor que está eh, siendo problemática de nuestra sociedad, todo lo que a lo que nos rodea. Así es. Ay, gracias, yo. Me alegro que te haya gustado. Está la idea, entregar conocimiento sencillo, claro, para que todos lo podamos entender.
No sé, ¿alguien más? Bueno, chicos, entonces, como les decía, para mí fue un gusto estar en este curso con ustedes. Espero encontrarlos en otra oportunidad. Recuerden revisar esa oferta educativa que les dejé tanto en los anuncios como en el correo electrónico. También estar monitoreando su centro de calificación. Revisen las notas, si tienen una actividad que está desaprobada, ajústela, vuelva y cárguela al sistema. Todavía tenemos entonces hasta el 14 de abril a las 8 de la mañana para subir la evidencia. 8:01 ya se cierra la plataforma el día 14 de abril para comenzar ese cierre. Entonces, a todos una feliz tarde. Espero encontrármelos en otra oportunidad. Wilson. Profe, una pregunta. Sí, es que yo siempre he tratado de conectarme, pero no me deja entrar a la plataforma. Y las dos veces yo las he visto por internet, su merced que les ha montado a YouTube, que su Sí. merced les ha montado a YouTube. Entonces, pero ahí solamente habían 42 segundos, o sea, ya desde la última parte. Entonces, su merced, ¿vale algo de YouTube o nada de o solamente vale esta sesión que estuvo completa? Ya esta fue la última sesión en línea. Digamos, el curso dura 4 semanas. Ya dimos 4 secciones en línea. Pero Yo Wilson, las, pues, qué señora, lástima que no hayas participado de las conferencias, pero era por Teams. Y Teams, pues, es la herramienta que me permite, digamos, dejarlos entrar, ingresar, sin necesidad de que profe, tengan otras cuentas. yo te Entonces, estaba preguntando por eso nomás, pero bueno, sí, pero no me había dejado entrar a la plataforma hasta ahorita, el MIC. bueno. Ok, la de Saba. Pero mire que también les he enviado el correo electrónico si tienen los datos actualizados en Sofía. Les ha llegado la información. Sí, Claro, señora, por ¿cierto? favor. Sí, señora. Bueno, ahí le dejo la grabación entonces, Wilson. No, profe, muy amable, gracias. Con gusto. Hasta luego. Chao. Feliz tarde para todos.